Mi nombre es Juan Pablo Lavanda Valverde y a continuación daremos a conocer la práctica 4 que trata acerca del circuito integrado 555. Como circuito 1, armar el circuito estable del chip 555 con un periodo de 1 segundo con 60% duty cycle. Cálculos y simulaciones. Bueno, primeramente, como un poquito de teoría para poder realizar los circuitos, tenemos que un circuito integrado 555 es aquel que se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados. Entonces podemos decir que se lo utiliza como manera de temporizador. Aquí vamos a tener la presencia de un tiempo alto y de un tiempo bajo. Estos valores van a depender de las características que le colocaremos a los componentes que están dentro del esquema. Como podemos observar, aquí tenemos la presencia de dos resistencias y de capacitancias. Bueno, esto trata acerca de un circuito estable, entonces, como su nombre lo dice, es aquel que no va a ser estable y nos va a entregar un tiempo alto y un tiempo bajo, a manera de un tren de pulsos, es decir, nos va a entregar onda cuadrada, como podemos observar aquí, de color rojo. Dentro de los datos tenemos un periodo de 1 segundo, es decir, el tiempo de activación, lo que va a durar un ciclo, es decir, el tiempo 1 más el tiempo 2. El ciclo de trabajo es igual a 60%, como lo podemos observar aquí, duty cycle en inglés, y nos hemos impuesto una capacitancia de 36 microfaradios. Dentro del rango de valores para resistencias y capacitor según el fabricante, estos valores o intervalos los podemos investigar en los datasheets que nos ofrecen las diferentes páginas. La resistencia 1 tiene que ser mayor o igual a 1 kiloohmio. La resistencia 1 más la resistencia 2 tiene que ser menor o igual a 6,6 megaohmios. Y el valor de la capacitancia tiene que ser mayor o igual a 500 picofaradios. Vamos a calcular lo que serían los tiempos. Calcular el tiempo 1. El tiempo 1 también se lo conoce como tiempo alto o tiempo de encendido. La fórmula de la que vamos a calcular es que el ciclo de trabajo es igual al tiempo 1 dividido para el periodo por el 100%. Despejando el tiempo 1 tenemos que es igual al ciclo de trabajo por el periodo dividido para el 100%. Reemplazando los datos ya conocidos tenemos un tiempo 1 o tiempo alto de 0,6 segundos. Vamos a calcular el tiempo 2. Tenemos que el periodo es igual al tiempo 1 más el tiempo 2. Despejando el tiempo 2, tenemos que es igual al periodo menos el tiempo 1. Reemplazando los datos, tenemos un tiempo 2 o un tiempo bajo de 0,4 segundos. Ahora procedemos a calcular las resistencias. Empezaremos con la resistencia 2. Como podemos observar, la resistencia 2 es igual al tiempo 2 dividido para el logaritmo 2 por el valor de la capacitancia. Aquí cabe recalcar que en algunos textos, en vez del logaritmo de 2, podemos colocar 0,693. Este es el valor de logaritmo de 2, pero únicamente tomando 3 decimales. Pero nosotros vamos a colocar logaritmo de 2 para así obtener un resultado más exacto. Y bueno, la resistencia 2, reemplazando los valores, nos da un resultado de 16,029 kiloohmios. Ahora vamos a calcular la resistencia 1. La fórmula es que la resistencia 1 es igual al tiempo 1 dividido para el logaritmo de 2 por la capacitancia menos la resistencia 2. Reemplazando los datos ya conocidos, tenemos una resistencia 1 de 8,015 kiloohmios. Bueno, aquí cómo podemos comprobar nuestros resultados. Tenemos que la resistencia 1 tiene que ser mayor o igual a 1 kiloohmio. Si nos damos cuenta, nuestra resistencia 1 es 8,015 kiloohmios. Este valor está verificado. La resistencia 1 más la resistencia 2 menor o igual a 6,6 megaohmios. Si sumamos ambas resistencias que obtuvimos, en realidad es menor a ese valor. Y el valor del capacitor en este caso tiene que ser mayor o igual a 500 picofaradios, que está verificado. Nosotros hemos utilizado 36 microfaradios. Como podemos observar en la parte derecha inferior, tenemos una captura del circuito que realicé y como podemos verificarlo con el esquema que se nos entregó en la guía, está exactamente igual representado. Ahora vamos a proceder a indicar la simulación. Como podemos observar, esta es la simulación realizada en Proteus. Aquí tenemos la presencia del chip 555. Tenemos nuestra resistencia 1 de 8,015 kiloohmios y la resistencia 2 que es de 16,029 kiloohmios, las cuales obtuvimos de los resultados. Agregamos nuestra capacitancia de 36 microfaradios, la capacitancia 2 que es la que ya nos da el esquema de 10 nanofaradios, y nosotros para comprobar hemos colocado un LED. Y antes del LED siempre debemos colocar una resistencia. Entonces en este caso yo ocupé una de 220 ohmios. Y bueno, hemos agregado una batería de 12 voltios. Dentro de los datos del fabricante tenemos que este chip acepta un voltaje entre 5 voltios a 18 o 16 voltios aproximadamente. Esto depende de las características.
Entonces, ahora vamos a dar play a la simulación. Como podemos observar, esto nos va a entregar un tren de pulsos, el chip estable. Entonces, como podemos observar, el LED es aquel que titila. Entonces, el tiempo 1 va a ser 0,6 segundos, que es el tiempo de encendido, y el tiempo 2 es 0,4 segundos, que es el tiempo de apagado. Para verificarlo, vamos a ver en el osciloscopio. Entonces, como podemos observar, la onda que nos va a entregar es el canal A, la onda de color amarillo. Y como podemos verificar, ese es el tren de pulsos que nos entrega. ¿Cómo podemos verificar el periodo? Vamos a poner pausa en la simulación. Y como podemos observar, nuestro tiempo 1 es 0,6 segundos. Entonces, ese es nuestro tiempo alto, es decir, el tiempo que está en la parte superior. Como podemos observar aquí con el puntero, aquí empezaría nuestro tiempo 1. Hasta llegar aquí sería 0,6 segundos. Esto calculándolo un poquito equivaldría a 3 cuadritos. Y nuestro tiempo 2 sería 0,4 segundos, que es el tiempo que estaría apagado el LED. Como podemos observar, equivale más o menos a 2 cuadritos. Entonces, se puede verificar que el funcionamiento está correcto y el periodo es un segundo. Entonces, el periodo, es decir, sería 0,6 segundos más 0,4 segundos, que equivaldría a un segundo. Entonces sería desde aquí hasta aquí, un periodo. Y como podemos observar, el ejercicio está verificado. Circuito 2. Armar el circuito monoestable del chip 555 con un tiempo de un segundo de activación. Realizar los cálculos y las simulaciones. Entonces, al analizar el circuito monoestable del chip 555, este se caracteriza por dos partes esenciales, que es que tiene una sola resistencia, comparado para el estable que tenía dos resistencias. Y también tenemos el trigger. El trigger funciona a manera de un disparo o de un pulsante. Es decir, aquí nosotros vamos a cortar y a activar. Entonces, cuando activemos, esto se va a disparar y va a mantenerse en el tiempo alto durante un tiempo de activación determinado y luego bajará al punto bajo. Entonces, como datos tenemos el periodo de un segundo, que es el tiempo de activación, y la capacitancia, que es de 36 microfaradios. El rango de valores para resistencias y capacitor, según el fabricante, es que la resistencia tiene que ser mayor o igual a 1 kilo ohmio, mientras que la capacitancia tiene que ser mayor o igual a 500 picofaradios. Cabe recalcar que en el circuito integrado del chip 555, en algunas páginas pude investigar que el voltaje VCC tiene que ser entre un rango de 5 voltios y de 15 a 18 voltios. Esto tiene que ser entre 5 voltios a 18 voltios. Este es el rango considerado, según el fabricante. Y esto varía dependiendo las características que tenga el armado. Entonces, para calcular aquí la resistencia, tenemos la siguiente fórmula. El tiempo de activación es igual a 1,1 por la resistencia por la capacitancia. Despejando la resistencia tenemos que es igual al tiempo de activación, que también puede ser el periodo que tiene el mismo valor, dividido para 1,1 por la capacitancia. Reemplazando los valores tenemos una resistencia de 25,252 kilo ohmios. Y podemos verificarlo, que esta resistencia sí es mayor a 1 kilo ohm. Y como podemos ver en la parte derecha inferior, tenemos una captura del circuito que realicé en Proteus. Y como podemos observar y compararlo con el circuito indicado en la guía práctica, es de la misma forma el armado. A continuación indicaré la simulación. Como podemos observar, la simulación se la realizó en Proteus. Y aquí tenemos el chip 555, tenemos la resistencia que calculamos, que es de 25,252 kilo ohmios, la capacitancia de 36 microfarads, y como ya sabemos, hemos agregado una batería de 12 voltios y el LED para la respectiva verificación. Entonces, ¿en qué se basa esto? Como podemos observar, al yo disparar, se prende el LED durante el tiempo de activación, que en nuestro caso fue un segundo, y luego tiene que volverse a apagar. Indicando esto con el osciloscopio se entenderá de una mejor manera.
Entonces, al yo disparar, se eleva, como podemos observar, y nuestro tiempo de activación es de 1 segundo. Como podemos observar en la línea amarilla, al pulsionar, el tiempo de activación es el tiempo alto, es decir, la parte superior, como podemos observar, y eso dura 1 segundo, que es nuestro tiempo de activación. Y así podemos verificar el funcionamiento del ejercicio. Circuito 3. Armar el circuito biestable del chip 555. Bueno, entonces, como desde un principio veníamos diciendo que estos circuitos simplemente se les tiene que realizar una verificación de funcionamiento, es decir, la respectiva simulación. Y en este circuito no tenemos que realizar ningún cálculo en específico, porque como podemos ver, las dos resistencias ya tenemos el valor, que es de 10 kiloohmios y 10 kiloohmios para cada uno. Este circuito biestable se caracteriza porque tiene dos niveles estables, es decir, este es una memoria de chip normal basado en pulsantes. Como podemos observar, aquí tenemos dos pulsantes, el trigger y el reset. Mediante el trigger, nosotros al hacerlo funcionar, es decir, al activarlo, este va a mantenerse en un nivel. Se dispara y se mantiene en un nivel. Y va a estar en ese nivel hasta que nosotros vamos a accionar el botón de resetear, es decir, este lo va a volver en el nivel que estaba normal. A continuación, como se puede observar, esta es una captura de la simulación que realicé en Proteus y como podemos darnos cuenta es la misma estructura del ejercicio mostrado en la guía. Como podemos observar, esta es la simulación y aquí tenemos el chip 555, tenemos las dos resistencias, cada una de 10 kiloohmios. De la misma manera, hemos agregado una batería de 12 voltios y como podemos observar, aquí están los dos pulsantes. El pulsante de la parte izquierda es el que va a funcionar como trigger y el pulsante de la parte derecha es el que va a funcionar como el botón de resetear. Y al momento de darle play a la simulación, como nos podemos dar cuenta, al activar el trigger, el botón se queda en el nivel alto, es decir, en encendido, y se mantiene en ese nivel. Podemos comprobarlo aquí en el LED, que se mantiene prendido. Y al activar el botón de reset, tiene que apagarse. Y como podemos observar, se apaga. Activamos el trigger, se mantiene encendido y se apaga. Para verificarlo de una mejor manera, lo veremos en el osciloscopio. Como podemos observar, en este momento voy a activar el trigger. Entonces, el LED se activa y como podemos observar, se mantiene en un nivel. Y al aplastar reset, se baja. Y así lo podemos verificar. Y de esa manera se puede decir que el ejercicio está realizado de una manera correcta. Algo importante que cabe recalcar dentro del circuito, al momento de nosotros agregar un LED, antes del LED debemos de poner una resistencia. Esta es como manera de protección del LED. Y en este caso, en los tres circuitos, yo me impuse una resistencia 3 de 220 ohmios. Eso ha sido todo y muchas gracias.